Bienvenidos a esta entrevista con el doctor Guillermo Moreno desde el periódico El Día y el programa Cuentas Claras. Vamos a conversar con el candidato presidencial del partido Alianza País, el doctor Guillermo Moreno. Muy buenos días, gracias a usted, doctor Guillermo Moreno, por estar con nosotros aquí en este coloquio con los candidatos del periódico El Día y del programa Cuentas Claras. Bueno, el placer es mío y el honor de estar en estos dos programas al mismo tiempo. Y además de reencontrarme contigo, Monegro, y también con Alki García, que hacía ya unos cuantos meses que no le veía ni virtualmente. Gracias, doctor Guillermo. Doctor, vamos a comenzar quizá con una vieja mirada, por decirlo así. Antes se definían las ideologías y desde el año 1796 hubo un pensador, de Tracy, que introdujo, acuñó por primera vez la ideología. Y luego, ya con la Guerra Fría, se hablaba de derecha y de izquierda. Hoy en día eso ha variado mucho, pero en la oferta que presentan los países, el sistema de partido aquí en República Dominicana para las próximas elecciones, ¿dónde se ubica Guillermo Moreno? Nosotros somos un partido progresista, un partido alternativo que propugna por hacer cambios sustanciales en todo lo que es el régimen político que se ha instaurado en la República Dominicana. Como partido progresista, no compartimos el modelo neoliberal que reduce el Estado a un simple regulador de los intereses del mercado. Nosotros asumimos que el Estado tiene un papel, sobre todo en sociedades como las nuestras, en función de impulsar el desarrollo nacional, en garantizar los derechos económicos y sociales de la población, esos derechos al trabajo, a la salud, a la educación de calidad, a la seguridad social. El Estado tiene que jugar un papel. Eso no puede ser, como en el neoliberalismo, una mercancía que solo pueda acceder a la educación de calidad o a la salud aquel que pueda pagar por ir a una clínica o a un servicio de salud privado, sino que el Estado tiene que garantizar esos derechos, el derecho a una vivienda digna, el derecho a un trabajo decente, a un salario que le permita a las personas tener una existencia, si no acumular riqueza, pero por lo menos vivir con dignidad. Entonces, nosotros nos ubicamos en ese contexto como una propuesta progresista y somos una propuesta progresista y alternativa. Alternativa porque en la República Dominicana los demás partidos que compiten con nosotros electoralmente están ubicados de una u otra manera en este modelo que está vigente en la República Dominicana desde hace varias décadas, ese modelo de orientación neoliberal. Y nosotros propugnamos por un cambio no de gobierno, y esa es una cuestión esencial en la propuesta de Alianza País. Nosotros no propugnamos solo por un cambio de gobierno, sino sobre todo por un cambio del régimen político que se ha instaurado en este país. Sería una gran traición a las aspiraciones de cambio que tiene la sociedad que esto se convirtiera en un simple cambio de gobierno. Cambio de gobierno hemos tenido por décadas, pero aquí de lo que se trata es de desmontar un régimen que no satisface los derechos de la sociedad y las aspiraciones. Por ejemplo, el tema de la institucionalidad democrática, que está pendiente en la República Dominicana, que haya una justicia independiente, que haya un ministerio público independiente, que haya una Cámara de Cuentas independiente, que haya en nuestro país un Congreso que no solo represente a la ciudadanía, sino que fiscalice al Poder Ejecutivo
y que al mismo tiempo legisle en favor de los intereses de las grandes mayorías. Bueno, en la República Dominicana está pendiente ese cambio de régimen, por eso nosotros hablamos de hacer un cambio de régimen y dar lugar a un nuevo orden democrático que siente las bases de una verdadera democracia con participación real de la población. Es decir, Alianza País no es parte de ese conjunto de partidos tradicionales, de viejos partidos, que reproducen la misma práctica política. Nosotros somos un partido que propugna por una nueva política, una política fundada en principios, en valores democráticos, en valores por la justicia social, en defensa de nuestra soberanía, en defensa de los derechos económicos y sociales de la población. Nosotros tenemos en eso una muy clara diferenciación con esos partidos tradicionales con los cuales competimos electoralmente. Doctor Guillermo Moreno, desde que usted salió por primera vez con su intención de optar por la presidencia de la República, el país le ha reconocido a usted honestidad, honorabilidad, capacidad. Sin embargo, todavía seguimos viviendo épocas de polarización entre dos tipos de partidos, PRD-PRM, Partido de la Liberación Dominicana. Bien es cierto que en las elecciones pasadas ustedes dieron un paso, ya tienen representación congresional, pero no termina de despegar y de pegársele a esos modelos del antiguo sistema o esos partidos del antiguo modelo. ¿A qué le atribuye Guillermo Moreno que se haya dilatado tanto el que la población, eso que le reconoce, se exprese en votos? Bueno, lo primero es que nosotros hemos elegido la vía electoral. Y al elegir la vía electoral, estamos sometidos a un sistema electoral que en primer lugar es inequitativo. Es decir, nosotros competimos en un sistema electoral que no garantiza igualdad de participación. No solamente se refiere esto a que 4 partidos se reparten el 80% de lo que le aporta el Estado, sino que es un sistema en el cual se fomenta el clientelismo. Y entonces ustedes ven, por ejemplo, en medio de esta pandemia, cómo se ha armado una competencia en quién da más. Y entonces se aprovecha los recursos que poseen y entonces entran en una competencia de ese tipo clientelar. Para un partido como Alianza País, que no tiene esa visión de la práctica política de que yo te compro el voto, entonces realmente nosotros estamos un poco contracorriente. Y entonces nuestra labor tiene que ser trabajar en la sociedad y hacerle ver que ese es un camino errado, porque todos esos que hoy día están repartiendo, lo que están es invirtiendo para luego de ellos llegar al gobierno, reproducir el mismo esquema. Y entonces eso lo hemos visto de manera sucesiva en cada uno de estos partidos que han gobernado. Pero además, nosotros competimos en un sistema, en procesos electorales donde no está garantizada la legalidad electoral. No solamente me voy a referir al caso de lo que pasó en las elecciones del 16 de febrero, sino que cada vez que participamos en ese proceso electoral, nos encontramos que si un partido no tiene delegados en un colegio electoral, no tiene garantía de los votos que hagan por él. Y eso es grave, porque póngase usted a pensar que hay 16.000 colegios electorales. Llevar un delegado y un suplente es movilizar 32.000 personas. Un partido como Alianza País se esfuerza en movilizar la mayor cantidad de personas, pero una parte importante de esas personas tienen que hacerlo como tenemos que hacerlo los aliancistas, tenemos que hacerlo en base a una colaboración que hace la persona.
Pero ¿qué hacen en los otros partidos? Que como manejan el Estado y tienen diputados y senadores que tienen barriguito y cofrecito y que además son financiados por grupos corporativos, por sectores oligárquicos que invierten en ellos, entonces resulta que todos esos partidos les sobran delegados, pero delegados que les pagan cualquier cantidad de dinero. Entonces es en esas condiciones que nosotros participamos. Tanto es así que normalmente nosotros siempre decimos, después de los procesos electorales, los votos, cuando vemos los votos que nos contaron, porque normalmente no es los votos que sacamos. Nosotros tenemos decenas de ejemplos. Por ejemplo, se dan situaciones como esta, en un recinto donde hay 8 colegios electorales, digamos que tenemos delegado en 4 y ahí sumamos votos. Y en los 4 que no tuvimos delegados, 0 votos. ¿Cómo puede ser que el mismo recinto, estadísticamente no es posible que una población que va a votar dentro de un recinto que pertenece a un sector, en 4 colegios electorales tengamos votantes y en otros 0 votantes? ¿Por qué? Porque en esos que no teníamos delegados, hubo una componenda entre delegados y funcionarios de la mesa para sustraer los votos. Porque se ha convertido en una regla en la República Dominicana que el partido que no tiene delegado en un colegio electoral, los demás partidos tienden a repartirse. Y eso no debiera ser así, porque la Junta Central Electoral debiera garantizar que los funcionarios del colegio electoral garanticen la voluntad ciudadana que se expresa en el voto. Y eso no, la Junta Central Electoral, que es la principal responsable, no nos lo garantiza. Entonces, nosotros competimos en unas condiciones muy adversas. Ahora bien, te dirá, bueno, ¿por qué compiten? Bueno, porque creemos en que la única forma de echar esta batalla por la democracia es no ausentándonos. Eso es lo que quieren nuestros adversarios, que nosotros nos rindamos, que nosotros abandonemos, que no haya una voz alternativa, que no haya una propuesta alternativa. Y entonces nosotros asumimos ese reto. Y Alianza País, que se fundó en el año 2011, tiene ya 9 años de existencia, que ha participado en 2 procesos electorales y este va a ser su tercer proceso electoral, poco a poco, pero ha ido creciendo y acumulando no solo experiencia, sino también liderazgos locales. Y es una construcción. Y nosotros tenemos ahora también la determinación de participar en este proceso electoral y de jugar nuestro papel. Nuestra voz se necesita, la democracia necesita la presencia de Alianza País, la propuesta de Alianza País, porque somos una parte importante frente a esos viejos partidos, esos partidos tradicionales. Alianza País representa esa alternativa de renovación, de esperanza, de cambio verdadero, de un nuevo orden democrático, de justicia social, de democracia participativa. Eso representa Alianza País. Doctor Guillermo Moreno, con frecuencia uno escucha decir que Guillermo Moreno en la política es un poco elitista, que no le gusta aliarse a nadie y que por lo tanto, al no impulsar un proyecto vanguardista, como él definió al partido Alianza País, entonces se complicaría. No, perdón, vanguardista no usé esa palabra. Dije alternativo. Alternativo y progresista. Vanguardista es otra cosa que es algo de lo que no, realmente creo nosotros no propugnamos porque somos vanguardia ni nada de esto, sino que somos un partido progresista y alternativo. Continúa, por favor. Entonces se ha dicho eso, me imagino que usted lo ha escuchado en muchas ocasiones, que a usted no le gustan las alianzas. ¿Por qué? Mira, yo te voy a señalar lo siguiente, y es muy bueno que me lo hayas preguntado. Alianza País surge con el propósito de renovar el sistema de partido en la República Dominicana como vía para renovar la democracia del país y para dar pie a una nueva institucionalidad democrática, a un nuevo orden democrático. En la República Dominicana es muy común
que se produzca y que los partidos que surgen inmediatamente, al cabo de unos meses, algunas veces y años, se convierten en partidos bisagra. Y lo que hacen es existir para ser un partido relleno de otro de los partidos y entonces conformarse con que cada cierto tiempo, cada proceso electoral, logran algún tipo de representación y logran un pedacito del pastel. Es parte de una visión y de la política donde el Estado es un pastel y en donde de lo que se trata es de repartir. Alianza País no ve la política ni ve sus objetivos están centrados en repartirse el pastel. Nosotros somos un proyecto que nos asumimos como un proyecto de carácter político, pero con unas raíces históricas. Nos consideramos continuadores de las mejores tradiciones políticas de la República Dominicana, desde los trinitarios, desde la fundación de la República. Nos consideramos que nos inspiramos también en los héroes de la Restauración, en todos los que lucharon por la democracia y las libertades durante toda la tiranía de Trujillo. Nos consideramos también inspirados en nuestro proyecto político de todos los que lucharon por la libertad y por la democracia durante los regímenes del Partido Reformista, del PRD, del PLD. Es decir, Alianza País surge y ha surgido para ser un partido con una propuesta propia. Entonces, ¿qué resulta? Cuando nosotros vamos y nos sentamos en una mesa con otros partidos, normalmente lo que prima en esa mesa es repartirse cargos. Y nosotros lo que propugnamos es por acordar en base a propuesta programática. Es más, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en ser parte de un proceso de alianza, incluso sin buscar ningún tipo de función pública, siempre y cuando pudiéramos preservar un conjunto de principios y de propuestas programáticas que vayan en función de las grandes aspiraciones y de los grandes objetivos políticos que planteamos. No solamente, no tienen que ser asumidos todos, pero sí creemos en que la alianza, la unidad debe darse en base a un acuerdo programático. Incluso hemos llamado, yo escribí durante un buen tiempo una propuesta que nosotros lo llamábamos un acuerdo de mínimos indispensables. Y en base a esos mínimos indispensables señalábamos, podemos llegar a cualquier nivel de acuerdo con el conjunto del partido. Y esa propuesta nosotros participamos desde mayo del 16 hasta agosto del 18, en una mesa donde estaban unos 7 u 8 partidos, en algún momento 9 partidos. ¿Y qué sucedió? Sucedió que 2 de esos partidos, que fue el PRM y que fue el Partido Reformista, llegaron a acuerdo con la facción de Danilo Medina y aprobaron la ley de partidos. Y resulta que nosotros, los 11 partidos que formábamos parte de ese bloque de oposición, habíamos firmado un acuerdo de las modificaciones específicas que se iban a introducir en el proyecto de ley de partido. Y los 11 nos pusimos de acuerdo, tanto así que incluso imprimimos un librito, que llamábamos así el librito, un librito que recogía los acuerdos que nos unificaban a los 11 y 9 partidos, y otras veces 9 partidos, que propugnábamos por esas modificaciones, tanto en el régimen electoral como en la ley de partidos. Y entonces la acción del Partido Reformista y del PRM desbarató, digamos, ese espacio de unidad. ¿Por qué? Porque aquí es muy difícil propugnar, llevar a cabo una política de unidad y de alianza en base a principios, en base a valores, en base a programas. Fíjense lo fácil que militantes de un partido que ayer estaba en la oposición, pasan a un partido que era su contrincante. Es decir, el transfugismo, la facilidad con la cual se transfieren
los militantes de un partido a otro, es realmente algunas veces casi demencial, que uno no se lo explica, lo cual demuestra que esos partidos funcionan normalmente bajo las mismas premisas. Alianza País no funciona así. Nosotros siempre hemos dicho, estamos de acuerdo con la unidad, estamos de acuerdo con la conformación de espacios unitarios. Nunca hemos puesto, y repito, nunca hemos puesto como condición para la unidad la repartición de cargos. Yo ni he vivido de la política, ni vivo de la política, ni espero nunca tener que vivir de la política. Ahora bien, como no ponemos de antemano los cargos, sí ponemos los acuerdos programáticos. Nosotros tenemos que llegar a acuerdos, por ejemplo, parte de esos acuerdos es cambiar este modelo, parar el endeudamiento público que se venía produciendo, era parte de esos acuerdos mínimos que planteábamos, cambiar el modelo neoliberal por un modelo de desarrollo productivo, garantizar los derechos al trabajo, a la salud, a la educación de calidad como una función que tenía que impulsar el Estado, institucionalizar el país, garantizar una justicia independiente, no controlada por el Ejecutivo como pasa actualmente y como pasó en el periodo de Leonel Fernández, tener un ministerio público independiente, una cámara de cuentas independiente, una junta central electoral no integrada, que no esté bajo el control ni bajo la influencia de los partidos, sino que sea un órgano imparcial. Esos eran los acuerdos mínimos y eso era lo que nosotros siempre pusimos y seguimos poniendo sobre la mesa como base y plataforma para llegar a un acuerdo. Pero si los demás partidos u otros partidos tienen otras urgencias y otras prioridades, entonces hay un desencuentro. Entonces no se trata de elitismo, no se trata de eso, se trata sobre todo de ser capaz de hacer una renovación en la política. Incluso fuera mucho más fácil para muchos aliancistas ser parte de espacios unitarios, y si el problema fuera tener un cargo, la mejor manera de conseguir esos cargos es precisamente promoviendo unidades sin principio a través de cargos. Sin embargo, los aliancistas muchas veces hemos asumido el sacrificio de seguir en esta práctica y en esta lucha contra corriente, aún a costa de estar solos a estar mal acompañados. Porque si algo ha caracterizado a Alianza País, siempre lo hemos dicho, si Alianza País, el día que se convierta en un partido tradicional más, yo soy el primero que va a pedir su disolución, porque ya este país no admite otro partido más como esos que nos han gobernado. Este país lo que quiere son partidos diferentes, dirigentes diferentes, hombres y mujeres que hagan la política de manera diferente. Porque si es para hacer la política tal y cual se ha venido haciendo a través de esos partidos, entonces lo que debimos hacer no fue fundar Alianza País, fue meternos a uno de esos partidos. Si hemos fundado Alianza País, es para que se produzca un cambio sustancial en la forma de hacer política en la República Dominicana. Doctor, y eso es el meollo del planteamiento de Alianza País. Doctor Guillermo Moreno, candidato presidencial del partido Alianza País, a usted le correspondió el momento histórico de asumir la Fiscalía del Distrito Nacional cuando Balaguer salía del poder en el año 1996. Duró un año y pico ahí en 13 meses. 1 año y un mes. 13 meses en la Fiscalía del Distrito Nacional. Yo le pregunto, después de esa experiencia y haberle tocado vivir ese momento, ¿cómo evalúa usted la evolución del Ministerio Público? ¿Hemos progresado para bien? ¿Hemos retrocedido o estamos estancados? Bien, vamos a ver. Lo primero es que estamos hablando de hechos de hace 24 años, no negro, no. Cuando tú das esos datos, nos envejece, ¿oíste? De esa fiscalía hace 24 años. Ya como que debiéramos de pasar esa página. Pero mira,
Ciertamente, una de las características de los gobiernos del PLD es lo que uno llama el progreso de Oropel. Es decir, el Ministerio Público hoy día tiene una ley, el Ministerio Público tiene en principio, carrera del Ministerio Público. Las oficinas del Ministerio Público han sido modernizadas y todos tienen plataforma digital. El Ministerio Público tiene una escuela. Digamos que todo eso son aspectos que no existían cuando yo fui procurador fiscal. Cuando yo fui procurador fiscal, debo señalar que lo primero era que el Distrito Nacional abarcaba lo que hoy es la provincia de Santo Domingo. Entonces, nosotros recibíamos todos los días en la mañana unos 170 expedientes, todos los días. Y nosotros teníamos, cuando yo llegué a la Fiscalía del Distrito, habían 39 procuradores fiscales y ayudantes, que en ese tiempo se llamaban ayudantes fiscales. Como yo conocía el medio, en la primera semana yo me vi forzado a cancelar unos 25. Precisamente porque habían ayudantes fiscales que eran policías, que eran tenientes de la policía, y era incompatible que usted fuera fiscal, miembro del Ministerio Público, y al mismo tiempo tuviera un rango policial, y en otros casos porque había una serie también de fiscales que no estaban laborando y otros que tenían un pedigrí de corrupción. Entonces, yo recuerdo que en esa ocasión, para yo sustituir esos 25 fiscales, yo hice el primer concurso. Yo hice un concurso y nombré una comisión de 3 fiscales, entre los que no estaba yo, para que le dieran un examen escrito y un examen oral a todos los que aspiraban a esa función. Y de ahí surgieron, de esa especie de concurso de oposición, surgieron fiscales que no solamente me acompañaron en esos 13 meses, sino que muchos de ellos luego hicieron carrera dentro del Ministerio Público, y muchos de ellos, una parte importante de jueces de la Suprema y de jueces del Tribunal Constitucional, salieron de ese concurso, de esos fiscales de ese concurso. Y en cada uno de esos escenarios mucho más. Y simplemente fueron evaluados por sus capacidades. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos ahora en este llamado progreso de Oropel? Que aquí se cumplen las formalidades de una escuela del Ministerio Público, de una ley de carrera, pero resulta que a fin de cuentas sigue siendo determinante el peso del poder político de turno. Entonces, todo lo que avanzamos en términos formales, terminamos desbaratándolo. Lo que hacemos con las manos, terminamos desbaratándolo con los pies, porque no hay real independencia del Ministerio Público. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el expediente de Odebrecht, ese pasará a la historia dominicana como el mamotreto de investigación mayor que se ha hecho en la República Dominicana frente al caso de corrupción más grande que ha habido en nuestro país. Entonces, ese Ministerio Público, cuando actuó así, no fue por falta de capacidad, no fue por falta de medios de investigación. Ese Ministerio Público actuó en esa investigación porque recibió instrucciones específicamente de Danilo Medina, que es el jefe del Procurador General de la República, para que produjera una investigación amañada como la que hizo. Ese expediente tiene 5 o 6 errores de bulto, errores que en un estudiante de primer nivel de derecho procesal penal no lo comete. Entonces, ¿de qué vale tener una ley del Ministerio Público, una supuesta carrera del Ministerio Público, una escuela donde incluso se le imparte docencia y todo eso, si al final de cuentas el poder político termina condicionando la decisión? Entonces, ahí es que fallamos. Tenemos computadora ahora en la justicia.
Cuando yo fui ayudante fiscal, oye bien, yo fui ayudante fiscal en los años 80. Y yo trabajaba yo era ayudante fiscal y yo estaba adscrito a la Cuarta Cámara Penal. Y yo recuerdo que mi secretaria, que se llama Gloria, aunque hace mucho que no la veo, no sé de ella, pero se llama Gloria. Yo recuerdo que nosotros teníamos una máquina de escribir Remington. Y en esa máquina de escribir le faltaba la letra O. Y recuerdo que ella tenía que hacer todo con esa máquina. Y cada vez que había en una letra un espacio en blanco, todos sabíamos que ahí iba una O. Y aprendimos a leer. Leíamos los oficios, leíamos Sí, los dictámenes con la mayor naturalidad. Si, por ejemplo, el único problema era sobre todo cuando la O estaba al final, entonces uno podía tener dudas, si era que faltaba la O, si era que la palabra llegaba hasta ahí. Pero si yo decía, si íbamos a poner cualquier palabra, uno veía un espacio e inmediatamente uno imaginaba que ahí iba una O. Fíjate los niveles de precariedad que vivía el Ministerio Público. Hoy no. Hoy tú tienes toda una plataforma digital. Pero seguimos adoleciendo de los mismos problemas que hemos arrastrado por décadas, que el Ministerio Público no tiene real independencia. Y ese problema es el problema nodal, el problema central del Ministerio Público en la República Dominicana, su falta de independencia. En un país donde el Ministerio Público no tiene independencia, no hay verdadera justicia y no hay verdadera persecución del delito, porque el delito termina, el delincuente, el corrupto, termina transando, encontrando padrinazgos. Y entonces resulta que todo eso la sociedad lo percibe. Y entonces si a aquel lo perdonan, yo también me busco la manera de encontrar el favor de otro ministerio público, y entonces se dan casos de corrupción y todas estas cosas. Es decir, que nosotros en el Ministerio Público seguimos arrastrando las mismas dolencias que hemos tenido por décadas. Una de las cosas que precisamente me costó el puesto fue eso, que yo fui al Ministerio Público y actuaba con la independencia que me daba la ley. Y entonces todo expediente que llegaba a mi despacho, yo tenía la obligación de investigarlo y yo no me tenía que detener si esa persona tenía influencia política, si esa persona era amiga del partido, si esa persona era del Partido Reformista y el Partido Reformista había sido un aliado del PLD. Yo no tomaba en cuenta eso porque a mí no me pusieron ahí a hacer política. A mí me pusieron, yo acepté ese cargo porque yo iba a cumplir y a hacer cumplir la ley. Y entonces hacía la investigación respetando los derechos y las garantías de los ciudadanos, pero aplicándole la ley. Y entonces eso me costó la función del Ministerio Público. Entonces seguimos adoleciendo. Por eso ustedes ven que muchos procuradores fiscales y muchos miembros del Ministerio Público les sobra capacidad, pero terminan siendo adocenados por ese poder que tiene el Ejecutivo y ese control que tiene el Ejecutivo sobre los miembros del Ministerio Público, donde nadie se atreve a irse más allá de lo que le dictan las reglas. Un caso patético fue el caso de Jenny Berenice con la querella que yo le puse a Leonel Fernández, que termina dando un dictamen diciendo que aquí en la República Dominicana no hay ley para castigar los hechos que yo interpuse o señalé en la denuncia y en la querella que yo interpuse. Cuando yo le mostré unos 18 cheques emitidos en favor del expresidente a su nombre para precisamente por constructores de obras del Estado. Además de eso, le demostramos todo el esquema triangular que se utilizaba y que era para beneficiar a Funglode, que es un cuerpo del delito. Es decir, es una institución que fue organizada sobre la base del pago de comisiones y contribuciones que eran pagadas por personas que hacían negocios con el Estado. Incluso nosotros le demostramos en la querella
cómo el propio ministro de Obras Públicas, que era en ese tiempo de Andino Peña, se reunía con los constructores y le ponía como condición para sacarle el pago, la partida que le correspondía de una ubicación, le ponía como condición que le hiciera una contribución a Funglode, a Leonel Fernández en Funglode. Y entonces resulta que esa procuradora fiscal no encontró ningún elemento que justificara el encauzamiento del expresidente. Entonces, así no puede funcionar un ministerio público independiente. Ningún ministerio público funciona así, no tiene credibilidad frente a la población. Doctor Guillermo Moreno, vamos a hablar un poco del presente. Nosotros vivimos, al igual que el mundo, en medio de una pandemia, para nosotros epidemia, que es la del nuevo coronavirus denominado COVID-19. Pero con la particularidad para la República Dominicana de que en un mes justamente, o menos, a partir de este viernes, estamos a punto de celebrar unas elecciones. ¿Cómo usted ve esa organización de la parte final del proceso electoral? ¿Cómo ve a la Junta Central Electoral y cómo piensa que va a salir el país? Bueno, nosotros fuimos partidarios de que se celebraran las elecciones este 5 de julio. Nosotros dirigimos una carta a la Junta Central Electoral proponiéndole que la fecha elegida fuera el 12 de julio. Pero bien, el Pleno decidió el 5 de julio. No hay problema, una semana más, una semana menos. Sobre todo porque de no haber celebrado las elecciones o de no celebrarse las elecciones el 5 de julio, tenemos el vacío constitucional y sobre todo respecto de cómo iba a ser o respecto de la sucesión presidencial. Y las bocinas o parte de las bocinas del oficialismo comenzaron a propagar que de no celebrarse las elecciones se iba a producir entonces una prolongación del actual mandato del presidente de la República. Y eso nos iba a meter de cabeza en una crisis institucional y de ingobernabilidad que había que evitar. Y por eso planteamos la necesidad de que se celebraran estas elecciones el 5 de julio. Sin embargo, nosotros insistimos en que la celebración de estas elecciones depende mucho, el éxito de este proceso electoral depende mucho de que la Junta Central Electoral brinde la confianza necesaria y el gobierno brinde la confianza necesaria para que la gente pueda asistir, para que los ciudadanos puedan asistir a la votación. En ese sentido, nosotros planteábamos la necesidad de que el gobierno implementara la prueba masiva y gratuita que permitiera que se pudieran ir detectando con mucho mayor frecuencia los casos de contagiados, no solamente los sintomáticos, sino también los asintomáticos, para que estos pudieran ser aislados y evitarse, detectados los focos, evitarse el contagio masivo. Efectivamente, no se ha aplicado la prueba de manera masiva. Los resultados que nosotros vemos que se dan todos los días muestran una especie de línea que mantiene una curva que se mantiene. De todas maneras, también hemos sido partidarios de que era tiempo ya de que se tomara un protocolo para que comenzara a adoptar medidas como se han venido adoptando, porque ya el ciudadano no resistía más todo el proceso de mantenerse en la casa, sobre todo porque se estaban exacerbando problemas de desempleo, problemas de gente que tenía que salir a trabajar, problemas de hambre, problemas de desabastecimiento, etc. La Junta Central Electoral tiene que emplearse a fondo. Primero, hacer cumplir con todo rigor
el protocolo sanitario. Esa es la clave. La Junta tiene que diseñar un plan de educación que le brinde la seguridad a la gente. Y en ese sentido, hacer cumplir con mucho rigor el protocolo sanitario. Emplearse efectivamente para que la ciudadanía sepa que se va a mantener el distanciamiento físico en la fila, que se va a proveer de mascarilla, no solamente al que esté en la fila que no la tuviera, sino también que se van los funcionarios del colegio electoral, los delegados del colegio electoral, van a tener también los militares que van a estar en el colegio electoral, mantendrán el distanciamiento físico y también tendrán mascarilla y habrá gel con alcohol para que se tomen medidas de lavado de manos, de tal manera que la ciudadanía tenga la certeza de que efectivamente se podrá votar sin riesgos. Eso es, yo pienso, la clave de todo el proceso. Y eso lo tiene en sus manos ahora mismo la Junta Central Electoral. Nosotros tenemos que seguir exigiéndole a la Junta Central Electoral que no solamente en papel adopte las medidas, sino también que tome todas las precauciones para que efectivamente estas elecciones se puedan celebrar y se pueda lograr que el nivel de abstención sea el mínimo dentro de lo que es nuestro parámetro. En las elecciones del 15 de marzo hubo un nivel de abstención mayor que el nivel de abstención normal, que normalmente ronda entre un 25, un 28, un 30%. El 15 de marzo la abstención fue un 51%, pero fue que de manera irresponsable se dijo que no había ningún riesgo, incluso hasta la propia Organización Mundial de la Salud, recuerdo un titular de primera página del periódico diciendo que efectivamente no había ningún riesgo, pero era un momento en que todos los ciudadanos no conocíamos cuál era la naturaleza de la pandemia. Todos estábamos de una u otra manera, autoridades y ciudadanos, estábamos, digamos, en la búsqueda de respuesta. Pero ya hemos acumulado una experiencia y sí sabemos que el distanciamiento físico, que el uso de mascarilla, que las medidas de higiene tienen un efecto, que hacerse la prueba nos ayuda a detectar y a poder aislar a los que son focos infecciosos. Es decir, que ya tenemos una experiencia de unos 3 o 4 meses manejando la pandemia y eso nos crea condiciones favorables para que nosotros podamos celebrar las elecciones el 5 de julio sin el mayor riesgo, siempre y cuando la Junta Central Electoral tome las medidas que efectivamente aprobó en el protocolo sanitario que adoptó el Pleno, que contienen cada una de estas cuestiones. Es decir, que nosotros estamos en ese sentido positivos. Le estamos diciendo a la ciudadanía que efectivamente hay que ir a votar, que no nos podemos quedar rezagados, que es posible concurrir a las elecciones y nosotros mismos, los ciudadanos, ocuparnos de que se respete en la fila el distanciamiento físico, cada uno ir con su mascarilla, y la propia Junta se ha comprometido a proveer esa mascarilla si a alguien se le rompiera, se le cayera o no la tuviera, y que además se tomen las medidas del lugar dentro del recinto de votación para preservar la vida humana y que no nos contagiemos. Finalmente, de mi parte, doctor, ¿qué tiene Guillermo Moreno que decirle a el sector empresarial que lo excluye de los debates? ¿Y qué tiene que Guillermo Moreno que decirle a la población sobre ese sector empresarial que excluye de los debates a oferta como Guillermo Moreno? Bueno, lo primero es que eso demuestra la naturaleza de esos sectores empresariales que nos discriminan. Es una naturaleza antidemocrática. Y esos sectores que nos discriminan, que no son todos, porque así como estos sectores nos han discriminado, hay otros sectores empresariales que nos han incluido en los debates. Nosotros vamos a participar en el debate
del Grupo Confluitio, vamos a participar en los debates que se va a hacer en el Plan Estratégico de Santiago, vamos a participar en otros debates que han organizado instituciones, como el caso de ADESA, como el caso también de Educa, como el caso de Finjus, etcétera. Pero hay sectores empresariales que nos han excluido y nosotros decimos que eso demuestra su naturaleza antidemocrática. Y hemos dicho además que lejos de representar una debilidad, representa una fortaleza. Porque una de las características de nuestra candidatura es que no tiene compromiso con sectores oligárquicos ni con grupos corporativos. Nosotros no tenemos compromisos porque no nos financia la campaña, ni grupos corporativos a los cuales tengamos que ponernos a servirle desde el gobierno, ni nos financia la campaña corruptos que luego tengamos que brindarle impunidad, ni tampoco nos financia la campaña el narcotráfico, a los que luego tengamos que proteger con redes de discotecas y con bancas y con una serie de negocios que reciben luego, que manejan, que son, hacen operaciones de lavado y que el narcotráfico aporta a muchas de estas campañas que luego, para que luego a cambio le den protección. No, nosotros no tenemos compromiso con esos sectores y por eso un gobierno nuestro, nosotros vamos, como he expresado otras veces, con nuestras manos limpias y nuestra conciencia limpia. Y eso nos da entonces la libertad y la independencia para poder ejecutar las políticas públicas que tengamos que ejecutar. Y no vamos a tener que ir a brindarle impunidad a ningún corrupto, ni a proteger a ningún narcotraficante, ni tampoco vamos a ser un títere en manos de esos grupos corporativos que tienden a someter a los gobernantes. Nosotros en ese sentido decimos, ese tipo de discriminación, lejos de mostrar una debilidad, muestra una fortaleza, y es que garantiza nuestra independencia como candidato y las ejecutorias que vamos a hacer desde el gobierno. Muchísimas gracias al doctor Guillermo Moreno, candidato presidencial por el partido Alianza País, por haber dedicado todo este tiempo a esta entrevista especial para el periódico El Día y Cuentas Claras. Le deseamos mucho éxito a todos los aliancistas en el próximo torneo electoral. Muchísimas gracias. Y yo siempre estaré a sus órdenes y muy agradecido por esta entrevista y esta oportunidad que ustedes, tanto el programa Cuentas Claras, como también el periódico El Día, me brindan para poder llegar a esos millares, centenares de miles de dominicanos que escuchan y que leen la prensa escrita de El Día. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor.